Seguimos con esta sección. Luego de haber sacado el video de la importancia de Eiji Date, ahora es turno del primer discípulo de Makanauchi Ippo, o como le decimos en el canal, Bebé Ippo. Deja otro personaje que quieras para esta sección en los comentarios. Además, recuerda que esta sección consiste en hablar de cómo el personaje en cuestión ayuda a la trama a desarrollarse, aunque en este caso ese desarrollo lo tenemos mediante Ippo. Comencemos. Una vez acabó el torneo de novatos e Ippo se alzó como el ganador, fue introducido un personaje un tanto peculiar, llamado Naomichi Yamada. Creo que todos lo conocen muy bien. Aquel joven tímido y poco atlético se acercó al gimnasio con la intención de unirse, debido a que admiraba a un boxeador que entrenaba allí, Makanauchi Ippo. Y a pesar de su apariencia patética, tenía una determinación impresionante, siendo apodado Vomitichi o Hiromichi en japonés, debido a que cuando hacía una gran cantidad de esfuerzo físico, era inevitable que se vomitara encima. Y ya que era un gran fan de Ippo, además de que se veía un poco desagradable con todos los mocos colgando o esa amenaza inminente de un mar de vómito, no quedaba otra opción. Tenía que ser el kohai de nuestro protagonista. Aquí vienen los primeros comentarios interesantes de la influencia del pequeño kohai a Bebé Ippo, quien ya era un rankeado japonés, específicamente el 10, debido a que era el campeón nacional de los novatos. El camino natural que debía seguir era aproximarse al campeón, venciendo a rankeados japoneses hasta llegar a retarlo, pero no solo eso, también debía madurar. Como bien sabemos, a esta altura, Ippo no tenía una mentalidad ganadora o una ambición muy destacable, seguía siendo un principiante, a pesar de que ya tenía un récord impresionante, y el autor tomó una inteligente decisión. A una pregunta, ¿cómo haré que Ippo madure sin tener que sacarme algo rebuscado? Pues le pongo un discípulo que tenga un pasado similar al de él, brillante. Ippo apoyó a Yamada desde su primera aparición, teniendo interacciones de alto nivel narrativo, pero principalmente la épica charla que tuvieron en el césped, en donde Ippo revela que él igual recibía bullying, e incluso contó una historia en tercera persona acerca de un chico que era acosado, pero luego logró triunfar en el ring profesional, comenzando a verse a sí mismo como un ejemplo de superación, diciéndolo con orgullo, sabiendo que su experiencia y esfuerzo es capaz de inspirar. Pero no solo eso, hay algo más grande en ese trasfondo. Si Ippo realmente no sintiera algo de confianza en sí mismo, no hubiese contado aquella historia, al menos no como algo que pudiese motivar a aquel joven a superarse. Nuestro querido protagonista, debido a las diversas interacciones con Vomitichi, logró ver a su antiguo yo, logró darse cuenta de lo mucho que había avanzado y en cierto modo tenía que comenzar a dar el ejemplo. Incluso en el sparring que tuvo en contra Date, en donde su única compañía fue Yamada, a pesar de todos los nervios que se apoderaban de Makanauchi, él logró actuar de manera sumamente madura, tomando el control de la situación. Y ojo, no me refiero a algo dentro del ring, sino de cómo manejó todo el ambiente, manteniéndose en calma y con determinación, a pesar de lo nervioso y en pánico que entraba su acompañante. Pasando a otra situación, y aunque pueda parecer algo sin importancia, cuando Naomichi dio su examen profesional de certificación, habían unos imbéciles en las gradas, burlándose de todos los principiantes, quienes hacían su mejor esfuerzo, haciendo enfurecer a Ippo, quien les daba una mirada furiosa, y no se detuvo hasta que ellos se aproximaron demasiado. Que sí, puede parecer algo sin importancia, pero el tímido Ippo ya había desarrollado una mentalidad y sentimientos hacia Yamada que iban más allá de un simple compañero. Sí, Ippo se sentía como un superior, le molestaba y enfurecía que se burlaran del esfuerzo de aquel muchacho que había forjado sus puños bajo su tutela. Ahora, para finalizar las primeras interacciones que tuvo con Vomitichi, era hora de la despedida.
al estilo Kamogawa, por supuesto, un sparring con cada miembro del gimnasio. Y a pesar de que Ippo se encontraba lastimado, no podía restarse de aquella ceremonia, dando todo sin dudas ni arrepentimientos, ya que esto era una despedida. No era una pelea con la intención de derrotar al otro, era simplemente ver qué tanto había avanzado aquel muchacho y darle un lindo recuerdo de su estadía, con su golpe estrella en ese momento, el golpe al hígado, para después despedirlo con una sonrisa. Pasó el tiempo y ustedes ya saben lo que sucedió. Ippo era campeón de Japón y llegó un retador apodado Hammer Nao. Sí gente, Vomitichi se volvió seinen. Pero antes de hablar del combate y de sus implicancias narrativas, debemos ponernos en contexto. Ippo ya era campeón y tuvo su primera defensa, pero ¿realmente actuaba como un campeón? Para nada. Su primera defensa fue en contra de Kazuki Sanada, quien era un ex campeón. Así es, aquel boxeador fue campeón en la categoría peso pluma junior y subió para desafiar a Ippo y quedarse con su cinturón, por lo que no era un boxeador sin experiencia. De hecho, él entró con la mentalidad de un campeón al cuadrilátero, e incluso Ippo dice de manera explícita que va a entrar al ring como el retador. No se siente diferente teniendo aquel cinturón, cosa que es consistente con la personalidad de Ippo en todo sentido, pero nuevamente el autor se enfrentaba con una problemática que era la siguiente. Acabábamos de hacer a Ippo campeón, pero incluso con su primera defensa no ha actuado ni un poco como uno. Entonces, ¿cómo lo puedo obligar a actuar como tal sin tener que dar un giro inexplicable al personaje? La decisión que tomó Morikawa fue muy inteligente. Trajo de vuelta al primer pupilo de Ippo, quien había tenido un giro en 180 grados en personalidad, o al menos aparentemente, siendo agresivo, asertivo, sonaba decidido e incluso su apariencia era intimidante. Aquí es donde nuestro protagonista tiene un proceso mental. Tiene que hacerse la idea de golpear a Yamada, ya que solo de pensarlo se paralizaba. Ni siquiera podía golpear las manoplas mientras tuviese aquella idea en mente. Todo esto cambió progresivamente luego de hablar con Mari, la periodista, ya que ella lo ayudó a aclarar sus ideas, debido a que aquel joven que lo desafió era un hombre que lo admiraba, quien se había esforzado de manera sobrehumana para tener el derecho a retarlo, haciendo que nuestro protagonista quisiera corresponder a esos sentimientos, esforzándose en su entrenamiento, queriendo dar lo mejor de él. Pero no me malentiendan, eso no significa que esto lo ponía todo muy fácil para Ippo, para nada. Simplemente entendió que es algo necesario, es algo que debe hacer desde su posición como campeón, y esta idea se refuerza aún más en el control de peso, en donde pasamos a la hora del apretón de manos, en donde Yamada dice que le agradece por haberle enseñado las bases del boxeo, y además ahora también le agradece por entregarle el cinturón. Pero Ippo, a pesar de todo lo que podríamos pensar, no actuaba ni siquiera un poco intimidado. Simplemente dijo tranquilo y vacilante que no deberían agradecerle, ya que él jamás le enseñó cómo ganar un cinturón. Sí gente, Ippo actuando como un verdadero campeón, tal como debía hacerlo, tal como correspondía, gracias únicamente a quien era su contrincante. Cuando llegó la hora del combate, aquí yo no voy a entrar en detalles, obviamente. Básicamente Ippo entró con todo para ganar lo más rápido posible, porque no soportaba herir a Yamada, quería que toda esta pesadilla pasara rápido. Y así fue, ganó relativamente rápido, y mantuvo su título. Pero para finalizar, creo que sería bueno hacer un pequeño resumen de la importancia que tuvo el personaje. Primero, en su rol como Kohai, sirvió para que Ippo notara todo lo que había logrado en su camino, desde que era simplemente un chico que era lastimado en la escuela hasta que se convirtió en un boxeador profesional con un récord destacable, ganando confianza en sí mismo, comenzando a actuar como un superior,
así desarrollándose en su camino hacia retar al campeón Eiji Date. Y el segundo rol que cumplió fue como rival. Aquí sirvió para que Ippo actuara por primera vez como debía hacerlo, ya saben, como un campeón, apareciendo justamente luego de un arco en donde nuestro protagonista fue incapaz de superar sus inseguridades e incapaz de actuar como todo un campeón, logrando gracias a la presencia de Yamada actuar orgulloso y serio, incluso intentando imponer su presencia, haciéndose respetar a pesar de que la persona que tenía al frente era tan querida por él. Y eso es todo por el día de hoy. Esta fue la importancia de Naomichi Yamada, alias Vomitichi, en el desarrollo de Ippo Makanauchi. Espero les haya gustado el video. Recuerda seguirme en Twitch y Twitter para cualquier novedad del canal y estar más en contacto. Buenas noches.